Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Décima parte de respondiendo comentarios. Ahí está su celebración especial. Bueno, dejando de lado esas cosas, vamos a proceder con la materia. Sujeto el 23 de diciembre me pregunta, o anónimo, pues viene a ser lo mismo. Hola, ¿la implementación de extremidades robóticas en humanos realmente es un camino viable para el humano ante la aparente necesidad de estas? Es decir, como la resolución a ciertos casos de invalidez física. Lo pregunto por esos casos en los que una persona puede sacarle provecho, como gente que perdió una extremidad y cosas por el estilo, pero que por otro lado representa un refuerzo a visiones como la del transhumanismo. Ah, no me daban ganas de responder esta porque en los últimos dos directos uno se borró, otro ahí está, ya hablé sobre esto, pero voy a sintetizarlo tanto como pueda. Primero que nada, hay que acostumbrar a la gente a que la tecnología no nos tiene que resolver todo. Porque si pensamos que ante cualquier dificultad, tecnología ven y sálvame, estamos diciendo entonces que los esfuerzos del hombre son inútiles y por lo tanto que esa tecnología nos debe de reemplazar. Es decir, abandonar a la especie. Ya no sería un transhumanismo, ya esto sería posthumanismo. Es decir, matar al hombre y reemplazarlo con algo que esté por encima del hombre. Por lo cual, si una persona pierde un brazo, una pierna, a ver gente, eso no lo necesitas para vivir. Puedes vivir con dificultades, evidentemente, sin una pierna, sin tus piernas, sin un brazo, etcétera, etcétera. Eso no es necesario. Lo necesario es aquello con cuya ausencia es imposible la vida. Es decir, necesaria es el agua, necesaria es el alimento, necesario es el aire, necesario es el pensamiento, necesario es la razón, necesario es la lógica, pero es necesario para el hombre. No es necesario el refugio, no es necesaria la tecnología, no es necesaria la ciencia, no es necesaria la filosofía, no es necesaria la tecnología. Porque vivimos muchísimo tiempo sin nada de eso. Y el hecho de que nuestro mundo esté tan tecnologizado que aparentemente no podamos vivir sin ella no quiere decir que no podamos o incluso debamos dejar de vivir con tecnología. O al menos no con tanta. En el caso de las extremidades, como eso no es necesario, como por ejemplo, si es necesario un marcapasos, si es necesario una válvula artificial en el corazón, si es necesario, ¿qué más podríamos hacer? Una operación de los ojos, un trasplante de córnea, esa clase de cosas. Eso, bueno, es cuestionable si la vista es necesaria. Aunque qué miserable la existencia de aquel que ya vio y no va a poder ver otra vez. Pero cuando nosotros intentamos fusionar al hombre con tecnología, lo que estamos haciendo es hacer al hombre una herramienta. Porque la tecnología es una herramienta, un medio para obtener algo. Cuando nosotros fusionamos ambas cosas, el hombre no es un fin, pero está destinado a una trascendencia. Si nosotros mezclamos tecnología, que es un medio, convertimos al hombre en una herramienta. Y un brazo no es necesario. Y evidentemente estos caprichos pendejos de que porque haya un 0.1% de la población que no tiene un brazo, tengamos que legalizarlo para absolutamente todos que se puedan amputar un brazo y ponerse un brazo robótico porque eso es más eficiente. Lo único que hace es introducir al hombre en una dialéctica en la cual está apologetizando su autodestrucción esencial. Por lo cual
No, no, eso no es necesario. Parte de poner lo necesario como a los caprichos como algo necesario, lo cual no es necesario. El agua no es un capricho. Si el agua sí es necesaria. El alimento es necesario. Pero muchas cosas que en este tiempo consideramos como necesarias realmente no lo son. Así que, siguiente pregunta. Bueno, entonces Anónimo el mismo 23 de diciembre dijo, Pira, ¿qué opinas de Friposo? ¿Qué hace un parásito anarquista de biólogo? Una de las ciencias que está más jerarquizada, incluso disputándose con la física en cuanto a jerarquización. ¿Qué hace un imbécil que piensa que no existen jerarquías y toda esa arbitrariedad impuesta por el hombre? Su ideología estúpida anarquista entra en contradicción con la jerarquización que hizo una vez en un video en el cual habla sobre por qué el género no existe. Un video terrible. Aún en ese tiempo cuando lo vi, que fue hace como un año, me pareció un mal video, porque la explicación que hace es geneticismo barato, que pretende subsumir todo lo que hace que el hombre sea el hombre a genes. Y claro, entendiendo los genes en esa interpretación computacionalista en que los genes son como un disco duro que tienen datos, se abren y después se cierran. Los genes no funcionan así. Los genes, como todo parámetro de los organismos, están vivos también. Por lo cual yo no acepto esa idea de que los genes sean una vía unidireccional. Yo creo que los genes están influenciando siempre la conducta de los organismos y la conducta de los organismos están influenciando los genes. Por lo cual yo considero que los genes están mediando la captación estimulacional de los organismos, tanto como lo puede estar haciendo las neuronas, como lo puede estar haciendo la historia de aprendizaje, como lo puede estar haciendo los paramétricos conductuales compositivos de el hombre. Ese video es terrible porque se fundamenta en datos y hay muchos datos que dicen que los genes de lo único que se encargan es de producir proteínas y nada más. No sirve para nada. Y me sorprende que alguien sin experiencia, supuestamente sin títulos ni estudios, sea capaz de poder llegar a esas conclusiones y que no tome en cuenta que lo que hace que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer no se puede reducir a una sola cosa. Porque si te tumban esa sola cosa, se te cae abajo todo. Y esa es la razón por la cual, en el discurso del género, por ejemplo, y lo peor de todo, ni siquiera se molesta ni a refutar el sociologismo, sino simplemente dice, es que como los genes, entonces eso no pasa. Y entonces te sacan los sociologistas, es que como la sociedad, lo social o la cultura constituye la creación del organismo, pues entonces los genes están supeditados a la cultura. Y ninguno de los dos es capaz de ver la interpretación metafísica conceptual, la cual está implícita en ambas posturas. Por lo cual no me parece que sea alguien destacable en absoluto. Es el típico niño de ciencia, técnico de ciencia, vamos a empezar a llamarlos, que abusa de su, como todos estos parásitos hacen, de sus títulos, si es que tiene más de uno, para tratar de imponer algo porque así lo dijeron otras personas que hicieron investigaciones que ellos no tienen las capacidades para producir. Y el hecho de que sea biólogo y anarquista, muy biólogo y muy empirical science, pero pregúntenle sobre la hipergamia y la hibristofilia, y mira, machista, misógino. No se puede tomar en serio esta clase de gente. Y pasa lo mismo con idiotas como Dark Thunder, por ejemplo.
que supuestamente fueron a refutar al género con ciencia y no fueron a refutar el género, fueron a refutar un fantasma. La teoría del género se refuta operacionalizando lo que se está diciendo. Y para operacionalizar lo que se está diciendo hay que saber, mira tú, de conducta humana. Porque si reducimos el debate o que es totalmente biológico o que es totalmente social, no estamos tomando en cuenta el punto medio que es la conducta. Y no estoy haciendo referencia a las pendejadas de Steven Pinker de que las neurociencias cognitivas son el punto medio, porque lo único que hace Pinker es todo lo que critican la tabula rasa, ir y hacerlo con las neurociencias cognitivas. Básicamente, Pinker pretende oponerse al geneticismo y al biologicismo y al antropologismo y al sociologismo, disfrazando un conductualismo, un biologismo de conductualismo o psicologismo, como quieran verlo, porque él no cree que el conductismo tenga razón, aunque ataca al conductismo metodológico, pero no se molesta en versar ni en el interconductismo ni en el conductismo skinneriano. ¿Y por qué es importante? Porque no son lo mismo. Skinner rompe con lo que plantea Watson, aunque se fundamenta en sus métodos, y Cantor trata de hacer una ontología en el sentido de tomar todo lo que puede influenciar la conducta humana, hasta sus parámetros biológicos, e integrarlos, porque Skinner es sociologista y es dualista, por mucho que lo niegue, porque separa la conducta del organismo. El interconductismo no resuelve esto, pero al menos amplía a la biología, y el problema es que termina subsumiéndolo todo a lo social. Y el problema con esto es que hasta que no dejemos de ver a lo social como un demonio, no vamos a poder superar esto. Para quien quiera averiguar a qué demonios me refiero con eso, que se lean El demonio de Sócrates. El demonio el demonio de Sócrates, que es un tratado, por decirlo de alguna manera, filosófico de Eduardo Ovejero y Maurí. Se titula así, de 1918. O si no, se los resumo. Básicamente, para los griegos, un demonio o un daimón era un mediador entre los dioses y el hombre. Y en este caso, el dios cámbienlo por lo social o la cultura y pongan no, por la sociedad y el mediador entre el hombre, si es que podemos decir que hay un hombre ahí, porque recordemos que como todo es un constructo social, el hombre no puede existir entonces. Este, y decir la idea de hombre, eso es un error categorial, por Dios. Quien diga, no, es que la idea que tenemos del hombre, sí, pero no partimos de ideas, porque el hombre está ahí. De acuerdo, entonces, ese demonio el cual media entre nuestra deidad, la historia, lo social, lo económico, bueno, lo social sería el demonio, y ese mediador entre nuestra estructura ontológica que está por encima de todo, quiten a Dios en la tricotomía plotiniana y pongan a la cultura o a la sociedad, y lo social sería el mediador entre ambas cosas. Es básicamente un chabacanero intento de teología que se quiere hacer pasar como ciencia. No veo sentido en considerar a lo social como algo más que otra forma de interacción conductual, porque nada de lo social obtiene independencia operacional de las actividades del hombre. No hay propaganda si no hay hombres, no hay estructuras discursivas de poder si no hay hombres, no hay estructuras de poder si no hay hombres, no hay economía si no hay hombres, no hay estructuras sociales si no hay hombres, no hay figuraciones sociales sin hombres. No veo por qué haya que considerarlo lo social como algo más que interacción conductual de otra categoría. Diría incluso que es lo social, interacciones conductuales no controladas. Tan simple y sencillo como eso. Y sobre ese tipo, otro pasguato del montón. Entonces, sujeto el 26 de diciembre me pregunta:
Por tus pensamientos hacia las mujeres, cualquiera pensaría que eres un MGTOW, pero no lo eres. ¿Podrías explicar por qué? Porque yo no defiendo el derrotismo, ni el biologicismo, ni bueno, pues el derrotismo y el biologicismo de MGTOW. Sí acepto la práctica totalidad de sus postulados sobre la mujer. El problema es que MGTOW es derrotista en el sentido de que impone una visión biologicista de la naturaleza femenina en la cual si no naciste con lo que le gusta a las mujeres, valió verga y no puedes hacer nada. Si bien es verdad que hay determinadas tendenciales con las cuales uno solo puede nacer con ellas, como por ejemplo cierta forma del rostro o cierta simetría facial o cierta altura y que no puede conseguir de ninguna forma. Yo no acepto que eso sea lo único determinante de la cuestión porque otra vez no estamos tomando en cuenta lo conductual. Como si todo lo conductual estuviera subsumido a lo biológico y es que es lo mismo de siempre. Cuando no subsumimos toda la conducta humana a lo biológico es subsumirla por completo a lo social. Lo social. Entonces, yo no acepto su derrotismo debido a que uno, con su conducta, puede atraer a mujeres y obtener una buena pareja. El problema es que esto requiere esfuerzo y como MGTOW bebe del liberalismo, evidentemente lo único que promueve es ese salvajismo hedonista, el cual impera rampantemente en el liberalismo. Es tan rampante el salvajismo bajo postulados liberalistas que tienen que decir, básicamente, tienen que sacar un argumento de un sofista, de Gorgias, para poder defenderlo. ¿Cuál es ese argumento? Libertad con responsabilidad. Si la libertad fuera buena, implicaría responsabilidad porque la responsabilidad es algo bueno. Si nosotros, como Gorgias hace en la retórica de Platón, tenemos que adjetivar con algo positivo a cualquier cosa, eso no es bueno. Si la propaganda depende de las intenciones del hombre, la propaganda no es buena. Si la retórica tenemos que decir que se tiene que hacer con justicia, la retórica no es justa. Si la libertad tenemos que adjetivarla con responsabilidad, la libertad implica no responsabilidad. Por lo cual, no es de sorprenderse para nadie que la gran mayoría de adscritos a esa ideología sean unos pasguatos libertinos, los cuales vivan en un hedonismo egoísta, el cual no vea por la comunidad y no se preocupe por nada salvo por ellos. Por lo cual no acepto eso, pero sí me adscribo a su punto fundamental, el cual sería la naturaleza de las mujeres está fundamentada en paramétricos biológicos y también que la mujer no es un ser de luz. Fuera de eso, me opongo al resto de cuestiones si el hombres van por su propio camino, que sería quizás el punto fundamental de su ideología. Me estoy taxativamente en contra de eso, porque nadie vive solo y el hombre le debe a su comunidad y servicio y tiene el hombre un deber natural que ejercer y que cumplir. Si no vas a tener pareja, perfecto. No vas a ser un egoísta de mierda que vive en las periferias del centro de la ciudad. Vas a entonces a convertirte en un paragón o tan siquiera en un paradigma. Y eso no lo defiende MGTOW, porque el liberalismo, cualquier cosa que no sea caprichos, que de hecho eso es lo que significa libertad, caprichos, lo ve como una imposición totalitaria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y aunque lo aclare, que yo no estoy de acuerdo con su visión del mundo, la gente me va a seguir diciendo, es que él es MGTOW. Me vale verga, honestamente.
Yo no creo que el hombre pueda ir por su propio camino, porque justamente la sociedad está como está por esa ideología de que primero tú, después tú y al final tú. No estoy de acuerdo con eso. Por lo cual, por eso no soy mixto. Entonces, sujeto el 26 de diciembre otra vez dice, voy a hacer una corrección, voy a hacer, eso no está bien escrito, una corrección ante tus consideraciones del MGTOW. El MGTOW no odia al hombre, al contrario, tampoco pretenden someterse a nadie ni luchar contra nada. Sí, evidentemente, porque no sirven. Al contrario, de nuevo, pretende seguir tu propio camino fuera de las relaciones de pareja. A ver, gente. Micta odia al hombre. No sé, no, honestamente no recuerdo cuáles fueron las causas por las cuales habré dicho algo así, pero supongamos que lo dije, honestamente no recuerdo y no se me ocurre, este, no se me ocurre realmente por qué lo habría dicho. Micta odia al hombre. Supongo que habré dicho eso por el componente liberalista que tiene, que el liberalismo es profundamente misantrópico en el sentido de que considera que el hombre es una basura en absolutamente todo su aspecto, porque si el hombre no está libre, entonces el hombre no vale nada, es un infante así tenga 50 años, es lo que deriva en que es un estúpido y es un completo incompetente. Entonces nosotros, las deidades liberalistas, tenemos que venir a sacar a esa porquería de ahí para que se eleve al magno páramo de la libertad. Pero claro, con responsabilidad, porque si no le adjetivamos la responsabilidad, de hecho tenemos la que es la libertad, es decir, caprichos. ¿Y por qué digo que MGTOW no sirve para nada? Porque, ¿cómo diablos estos sujetos van a cambiar algo si tienen como fundamento la ideología que lo está destruyendo todo? El liberalismo, que parió a la marxista parasitaria que ahora está contaminando y junto al liberalismo, no contra, junto al liberalismo están cargándose absolutamente todo. Ambos parten de la misma negación de la trascendencia del hombre y ambos hacen del giro a la inmanencia un culto. Se llenan ambos el hocico de materialismo, pero a menos que asumamos como 40 dogmas en cada una de las ideologías, de hecho es pura metafísica barata, teleología, destinos manifiestos pretendidos como ciencia o supuestas verdades ontológicas fundamentales de la naturaleza que tienen que negarla, como el noumenismo de Kant, para que de hecho puedan fungir como lo que proponen. Tanto el liberalismo como el marxismo odian por completo al hombre y supongo que por eso habré dicho que Micta odia al hombre por derivación, por incluir el liberalismo. ¿Y por qué odia al hombre? Porque a menos que te sometas por completo a su dogma, ¿qué pasa? Las guillotinas y el genocidio de la ilustración. Ah, sí, muy libertad, mucha libertad y lo que quieras. Ah, eres cristiano a la guillotina. Sí, sí, se nota que quieren tanto al hombre. Entonces, Anónimo, qué irónica pregunta, y va muy conforme con esto. ¿Cómo podemos reaccionar ante los uranistas que podemos llegar a apreciar e incluso en algunos casos considerarlos amigos? Mm, ah. Bueno, pues tomando en cuenta que en parte soy eso, bueno, no estoy usando esto nada más porque sí. Este... yo diría que honestamente que evitaran tanto como puedan relacionarse con esa gente. ¿Por qué? Porque esa idea que maneja esa clase de gente de solo queremos que nos dejen en paz es mentira.
toda persona que tenga un gusto que podría catalogarse como perversión, lasciva o perversión en general, siempre invariablemente va a hacer propaganda para intentar forzárselo al resto de gente. Porque al ellos verlo como positivo, van a exhibirlo como algo bueno o indirectamente van a decir que es aceptable. Ahora bien, ya que la gran 99% mayoría de esos sujetos, son gente nefasta. He interactuado con muchas de esas personas y cada cosa que me encuentro no son buenas personas realmente, y su discurso victimizador de queremos que nos dejen en paz o somos como ustedes es mentira. Lo de somos como dejen de que solo queremos que nos dejen en paz es falso, y lo de somos como ustedes se refuta solo. Si fueras como yo, fueras como yo y no eres como yo. Ahora bien, otro problema que está con esto es que lo único que hacen las personas es decirles váyanse al diablo y váyanse a terapia, como si hubiera una terapia para tratar eso. Porque yo me opongo a las terapias de conversión, no porque son pseudocientíficas. ¿En qué sentido son pseudocientíficas? En el sentido de que como se fundamentan en la pseudociencia de la psicología, no tienen verdaderos fundamentos para tratar eso y por eso terminan dañando más a las personas. Porque es el equivalente de un puto simio golpeando una piedra para querer construir un cohete, que no toma en cuenta las generatrices del gusto, que no toma en cuenta las causas fundamentales del gusto. Y vaya, que no toma en cuenta que no hay una teoría general del gusto que permita anular gustos y usar cosas como podrían ser electrochoques. Si bien es un tratamiento viable porque los castigos revulsivos funcionan para reducir la intensidad estimulacional percibida de los organismos hacia estimulaciones que consideran como positivas, es cuestionable tratar a gente con eso y al mismo tiempo sigue usando un mecanismo extremadamente primitivo para poder solucionar problemas, que es básicamente correlacionar cuestiones negativas con algo positivo para anular lo positivo e imponer lo negativo. No hay verdaderamente una forma de tratar eso y no parece que nadie realmente se esté molestando en, ok, es un trastorno mental, eso cualquiera lo sabe. ¿Cómo lo solucionamos? Está bien fácil decir, cambia, proporciona las herramientas para hacerlo. No las tengo, cambia igual. ¿Cómo cojones quieres que la gente cambie si no les das nada para hacerlo? Y sobre todo en este tiempo que no hay moral alguna, ¿cómo demonios les pides que cambien cuando primero tú eres una puta mierda de persona y al mismo tiempo no les das ninguna herramienta para que ellos cambien? Quieren deshacerse de esa gente, consigan una teoría del gusto general. Yo trabajaré en eso, pero en mucho tiempo, porque tengo muchas otras cosas más importantes que hacer y porque honestamente se lo tienen merecidos. Ustedes se tienen merecido tener que estar lidiando con esas personas. Yo lidio con esas personas indirectamente porque como nadie está aislado de nadie, entonces todo lo que ocurre en Japón también va a afectar aquí invariablemente. Y menos estamos aislados porque ahora existe internet. Por lo cual, diría, eviten esa clase de personas y de hecho eso sería una forma de castigarlos para que anulen su conducta. El negarles interacciones con ellos.
pueden tratar de convencerlos, pero es muy difícil anular eso. Las causas son complejas. Se estima que hay muchas causas para eso, pero honestamente yo no estoy de acuerdo con la ideología policausativa de las conductas. Yo pienso que todas las conductas tienen una sola causa que, como está imbuida de un contextualismo el cual no permite analizar en profundidad la cuestión, no nos permite perforar al núcleo de cómo se generan determinadas conductas. Y en el caso del uranismo, me parece que la generatriz fundamental del por qué del por qué se produce tiene que ver con la localización de tiene que ver principalmente, diría yo, con la localización de cuestiones lascivas y reproductivas en hombres y la asunción de paramétricos de la personalidad femenil también por parte de hombres. Y este núcleo conductual puede gestarse en un abuso, en un padre muy afeminado y una madre muy masculinizada, en la falta de referentes tanto masculinos como femeninos, en en traumas incluso, pero el punto es que implica un desarrollo corrupto del organismo. El problema es cómo volver a, no, a pasar de la corrupción a la generación. Y hay un pequeño problema con eso porque creo que es imposible. Porque estamos hablando de... Tendríamos que hacer lo mismo para cosas como la depresión y no considero que la depresión pueda quitarse nunca. Porque ya se corrompió algo ahí que no puede repararse. Y con pastillitas y terapia nunca te lo vas a quitar. Por lo cual, más que buscar incluso generatrices de conductas específicas, habría que buscar cómo rearmonizar el organismo. Porque cuando ocurre un trastorno conductual, el organismo pierde su armonía nominal operacional y no vuelve a ella nunca. Por lo cual se tiene que buscar y conseguir eso. Y no hay nadie, literalmente no hay nadie que esté siquiera tomando eso en cuenta. O siquiera molestarse en investigarlo. Porque me parece que no creo que nadie se haya molestado en pensarlo. Porque te dicen que, bueno, es que los trastornos mentales sí son una desviación, pero ¿de qué se están desviando? Eso no lo están tomando en cuenta. Porque toman desviación en términos sociologistas y no en términos biológicos. Y no en términos biológicos de la reproducción del hombre o de lo normal, sino de la esencia del hombre, desde su esencia biológica. Eso no lo están tomando en cuenta. Porque ni siquiera lo están considerando. Quienes lo consideraban eran Platón, por ejemplo, era creo que Aristóteles. Y me parece que hay que retomar eso, pero con lo que ya sabemos de la conducta humana. Y quitar eso del alma y de la psique y de la mente y tomar eso de los balances operacionales que por que lo dijo Platón, asumen, supongo, pendejos, eso es una mamada metafísica. No es una mamada metafísica. Todo tiene un umbral operacional o un umbral operativo, el cual, si se introduce algo que desbalancee ese umbral, se termina destruyendo el sistema o se termina desregulando a puntos irrecuperables.
Si yo, por ejemplo, tomo este vaso y lo estiro de una forma, va a llegar el punto en el cual ya no va a volver a esta forma. Y pasa lo mismo con todas las malditas cosas. Y si quieren deshacerse de esa gente, van a tener que buscar eso. Y ustedes son tan huevones y pinches incompetentes que tienen el descaro de exigírmelo todo a mí. ¿Cuándo van a ustedes molestarse en tomar un pinche libro? Es que con mucha altanería, hazlo tú, dámelo tú. ¿Cuándo lo vas a hacer tú? ¿Cuándo vas a hacer tu servicio a la comunidad? ¿Cuándo vas a poner de tu parte? Es que hazlo tú. Póngase a leer los libros, cabrón. Y ya después empieza a exigir que gente haga esto o haga aquello. Naturalmente que no hay que verlo con buenos ojos, evidentemente, pero ¿dónde están los métodos? ¿Dónde están las herramientas? Qué fácil es decirle escala una montaña a unas personas y no darles absolutamente nada para hacerlo. Cuando ustedes les proporcionen algo para hacerlo, entonces ya hacen lo que se les dé la gana. ¿No van a dar métodos? Entonces aprendan a lidiar con esa gente. Y para la última pregunta de hoy, Anónimo el 28 de diciembre pregunta, ¿por qué dices que la libertad era buena cuando era de pocos, sino de todos? Porque era valorada. La educación... Aldous Huxley en su libro Música en la Noche, de hecho, menta esto. Y también menta con respecto a la educación. Cuando la educación estaba bajo el acceso de unos pocos, era algo que muy poca gente podía tener, evidentemente, pero al mismo tiempo, como era algo que muy poca gente podía tener, tenía el lujo de permitirse un estándar elevado, porque se entraba ahí, sí, tendrías que tener plata para entrar, pero al mismo tiempo no era lo único necesario, como en este tiempo, por ejemplo. Cualquier pendejo puede entrar a Oxford o a Harvard en este tiempo si tiene plata. En esos tiempos podrías entrar a la UNAM, por ejemplo, pero cuando se fundó, teniendo suficientes fondos, pero no te ibas a quedar ahí si no tenías cerebro. Contrario en este tiempo que la educación se mueve a golpe de centavo. Entonces, como se demandaba de las personas un deber moral con respecto a la educación, entonces esta tenía una calidad superior y las personas se la tomaban muchísimo más en serio. Digo, vean la clase de gente que produjeron los tiempos en los cuales la educación estaba al alcance de muy pocos. Newton, Montaigne, Sócrates, Aristóteles, Epicuro, Marco Aurelio Antonino Augusto. Este, cuando se masifica la educación, se tiene que rebajar todo el estándar porque se partió con la idea de que todos debían de recibir la educación, pero esa educación tenía que estar al nivel en el cual hasta el más incompetente pudiese entrar en ella. ¿Qué pasó entonces? Que la educación dio un bajón de calidad terrible y al mismo tiempo la educación se creó no con el fin de hacer a los hombres listos ni crear montañas, sino con el fin de capacitarlos para el trabajo, alfabetizarlos lo suficiente para que pudieran usar las máquinas. En el caso de la libertad pasó algo análogo. Como la libertad demanda cosas como responsabilidad, porque ella misma no la tiene, y la gran mayoría de gente no es responsable, entonces termina creándose el libertinaje que vemos hoy, que decimos, todo tiene justificación porque es mi libertad. ¿Y qué pasa? Pues termina se creando los caprichos generalizados que vemos hoy en día. Y que los idealistas que dijeron libertad para todos y educación para todos no estaban tomando en cuenta es que ellos no eran la unidad de medida. Porque pensaban que el hombre era algo gigantesco cuando no es así. Y terminaron liberando un sistema que solo unos pocos pueden usar
sin que se haga un desastre. En el caso de la educación pasó y en el caso de la libertad también. Por lo cual, cuando ésta era ejercida por pocos, tenía un valor porque implicaba algo más que simplemente tus caprichos para poder ejercerse. Requería educación, requería cerebro, requería inteligencia. Mientras que en este tiempo, ¿qué se necesita para ejercer la libertad? No necesitas nada, literalmente, solo estar vivo. Y pues terminamos creando en aras de la democratización como si eso fuese algo bueno per se, un rebajamiento absoluto de cualquier categoría hidalga en el cual pudiesen ponerse cualquier cosa, porque como todos tienen que participar, porque mu freedom y mu democracy, entonces si hay estándares que impidan que acceda a la mierda y lo mediocre, entonces eso es literal autoritarismo, o como dirían, literal monarquismo, como dirían los liberalistas del 18. Aunque ahora se diría literalmente fascismo o literalmente totalitarismo. Sí, claro, que esa es la que tienen los liberalistas. No te dicen fascista, pero sí totalitario. Claro que sí. Y naturalmente que ellos sí tienen una buena definición. Pero el totalitarismo de las masas, eso sí no lo llamamos totalitarismo, porque ese es el buen totalitarismo. Entonces, cuando se masifica algo, deja de valer por completo. Por eso desde la ilustración digo que el arte ya no vale nada, ya no se creó arte, porque el arte implicaba un estándar, implicaba valía, implicaba una metafísica incluso, que cuando vino la democracia y la libertad terminó diluyéndose por completo, quitándole cualquier sustancia. No por nada el estilo predominante de ese tiempo era el impresionismo, una mediocrización de la técnica en comparación con el realismo de gente como Tiziano, por ejemplo, o de gente como incluso como gente como Giotto di Bondone. Ay, qué elitista, sí, muchas gracias. Ya váyase a la esquina a llorar, por favor. Entonces, pues es por eso que la libertad era buena cuando era de pocos. Cuando le damos libertad a los hombres, lo único que obtenemos es lo que está allá afuera. Si no hay inteligencia, no sirve de nada porque se ejerce bajo caprichos, básicamente. Y pues eso es todo para esta ocasión. Buenas noches.